La gaita, como todas nuestras manifestaciones culturales, como todos nuestros usos y costumbres, tiene varios orígenes mezclados, es una cosa genéticamente compleja. A veces decimos cosas extremas que no obedecen a la realidad, como que no, la gaita es española por esto y por esto. Muchos dicen lo contrario, no, es que la gaita es una manifestación de la afrozulianidad o la negritud, no, la gaita es una mezcla de todo. Incluso si vamos, ¿cuál fue la primera gaita? Históricamente, con un documento escrito, fue la gaita San Sebastián, que es evidentemente española. Esa la localizó el profesor Pérez Piñango entre los muros del convento de San Francisco, ahí en la Plaza Barat. En ese documento que desgraciadamente el señor Pérez Piñango dio a un especialista español para que lo estudiara, y no lo vimos más, aparecen cosas interesantísimas. Primero, dice a San Sebastián gaita prima, y en un ángulo se ve un cura que tiene en su cuerpo, lleva alrededor de la cintura fijo un redoblante, un tipo de tambora, ¿no? Y ese lo sostiene, a ese le da con una mano, pero con la otra mano lleva una flauta, que se pone una flauta en la boca, ¿ves? De paso, en España, la palabra gaita nombraba tipos de flautas, varios tipos de flautas se llamaban gaita, y entre ellos la flauta que va con la gaita gallega, que se parece más a los escoceses que a todo lo demás, pero tiene una flauta. Sí. Por el otro lado, hay estudiosos de la cultura afrozuliana, entre ellos esto se lo oí por primera vez a Juan de Dios Martínez, que dice que la gaita más antigua es una que se llama ampó o ampoa, que decía ampó, ampoa, bullé, que ya yo no lo quiero usted, ampó, ampoa, bullac, que ya yo no lo quiero nada. Eso era gaita de esclavos en las haciendas del sur de Gibraltar. Y hay muchas narraciones sobre cómo vinieron, pero lo cierto es que él dice que, Juan de Dios, que para mí ha sido la persona que más aporte le ha hecho a este tipo de datos, decía que eran pocos. Otros, por ejemplo, Mato Romero tiene por allá una de la negra Selmira, que hizo crujir unas maderas con el peso de la bella Selmira. De esa no recuerdo la época, pero hay esa disyuntiva. En historia escrita, la gaita más vieja es la de San Sebastián, que incluso la partitura se escribe con una notación musical antigua, no se escribe como ahora, ¿no? Y en historia oral, que también hoy se le da validez a la oralidad, es la gaita ampoa. La gaita actual es una mezcla de todas estas, ¿no? ¿Dónde se produjo la mezcla? Muy probablemente en Santa Lucía. Los documentos de la tercera parte del siglo XIX coinciden, primero los escritos. Los escritos, por ejemplo, la lexicografía de Medrano y el libro costumbrista de Rivas coinciden cuando ponen la palabra gaita y dicen canto y fiesta que se hacía en la Navidad y que comenzaba dedicada a Santa Lucía. Pero a ese dato le ponemos al lado que está recogido en los periódicos de esa época también, 1880, 80 y pico, ¿vale? Está recogido en Maracaibo que Santa Lucía era la patrona de los piragüeros y venían del sur los músicos, los percusionistas negros, venían y le cantaban a ella ante el altar el 13 de diciembre. De ahí salían después de cantar, muy probablemente que le cantaban seguramente una gaita de tambora, porque esa es la gaita del sur. Ahora,
ahí vino la mezcla. Ellos cantaban adelante de la santa, pero después iban a casa y iban a parrandas de gente criolla que tenía los versos españoles, y que tenía otra cosa. Ya para la época, por Santa Lucía había lo que llamamos después pastoras, muchachas que salían en conjuntos en X número con un jefe que era, por ejemplo, el papá de alguna de ellas, que era guitarrista o algún instrumento así armónico, ¿no? Y hasta como una pequeña orquesta a veces, que iban de casa en casa, sobre todo donde había pesebre, cantando villancicos. Ahí vamos al otro lado. Eso es los españoles. Muy probablemente, y esto no me los tienen que creer, o sea, ni yo lo puedo afirmar así de manera tajante. Muy probablemente por eso Santa Lucía en esa época sea el sitio de encuentro del villancico español, que estaba ya instalado quizás desde hace cuánto tiempo, hacía cuánto tiempo, y de la gaita de tambora que venía del sur. Entonces, muy probablemente la gaita sea una mezcla de esas dos porque la estructura literaria, los estribillos de 6 y 8 versos y hasta los más largos de una gaita son perfectamente iguales o perfectamente comparables a los versos que en cualquier región de España se hacen en la fiesta popular. Igual lo que llaman los gaiteros versos, que no es verso, sino una estrofa de 4 versos, ¿verdad? Es exactamente igual a una cuarteta o una redondilla española. Cuando se graban gaitas, por ejemplo, o cuando se empiezan a oír las gaitas de Marcial, el de Santa Lucía, no recuerdo el apellido, el que le hizo la gaita cuando vino Ana María Rodríguez, el que dicen que hizo el estribillo de la Grey Zuliana. Bueno, ya de esa época, esas son gaitas, aquella gaita de los tabacos de Gorgonio, que es histórica, que no son un chiste. En esas gaitas no había una tambora como hay ahora. Puede que hubiera tambora, incluso hay un cuento de Marcial Hernández donde se habla en la gaita de unas mujeres que tocaban tambora de cerámica, de barro, pero no tenía la tambora, la percusión no tenía ese papel dominante que tiene hoy en la gaita. Eso viene después de que se instaló Rincón Morales y conjunto de eso. Dicen que el ritmo de Parrita, que Parrita, no recuerdo el nombre completo de Parra, fue el fundador de este repique que llaman, el repiqueteo que llaman, ¿sí? De indio sí tienen muy pocas cosas. Dicen que la maraca, vamos a decir, la unión de la gaita con los indios, me luce que es posterior, y recientemente recuerdo, por ejemplo, que cuando yo era niño se cantaba una gaita que era una mezcla que no era ni guayú ni español, y se llamaba Aullané Puntané. Aullané Puntané era un estribillo sobre un señor que se llamaba Orosimbo Barroso, que iba en barco hacia la Guajira y le cantaba a las guajiritas, era enamorado y eso, ¿no? Entonces le hizo esa gaita. Esa gaita sonaba, pero hablando con los que son hablantes del guayuna aquí, no es la lengua de ellos, pero tampoco es la lengua española. Es una mezcla creativa y alocada de eso. Esa era la única gaita que yo oía cuando muchacho que tuviera influencia indígena. Después han venido sí las nuevas, hasta Chequimpía y cosas de esas, ¿no? Y se le ha dado valor a la Sinamaica y sus alrededores en la gaita, ¿no? Pero antes tenía muy poca influencia.